Vamos al tema que nos toca hoy, familia. Hoy vamos a hablar de una de las tantas miserias de Fidel Castro. Y quiero comenzar con una foto. Una foto que dice muchísimo. Esta que les voy a compartir aquí en pantalla. Vamos a ver. Esta foto que tienen aquí en pantalla es una foto de un desfile del orgullo gay en Cuba. Ahí tienen las banderas arcoíris y un cartel de los gays en Cuba diciendo que son parte de la revolución y que también son Fidel. Vamos a partir de que cada persona puede ser lo que le dé la gana, incluso puede ser Fidel. Vamos a partir de ahí, cada persona es libre de ser lo que le dé la gana, incluso Fidel. Ahora, ser gay y ser Fidel denota un desconocimiento tan grande de lo que fue el miserable de Fidel Castro y de lo que fue la historia reciente de Cuba. Pero un desconocimiento tan grande que da hasta vergüenza ajena ver carteles como este en el desfile del orgullo gay. Un gay que admira a Fidel Castro vendría siendo lo mismo que un judío que admire a Adolf Hitler, salvando las diferencias de los millones de muertos. Pero vendría a ser más o menos lo mismo. Fidel Castro fue un homófobo de palabra y de acción, a pesar de que luego intentó desmarcarse de esa homofobia. Intentó desmarcarse varias veces. Pero claro, por suerte tenemos archivos, tenemos hemerotecas, tenemos personas que se han dedicado a recopilar la historia y los escritos, como esto que tengo aquí, que ya se los enseñé una vez. Este libro espectacular, La falsa imagen de Fidel Castro, de Alfredo Felipe Fuentes. Pues aquí en este libro hay un capítulo entero que habla sobre Fidel y su homofobia, con pruebas documentales, referencias bibliográficas, todo muy detalladito. Yo le he pedido permiso a Alfredo, le pedí permiso cuando compré el libro y le escribí por WhatsApp para poder usar algunos fragmentos de ese libro y me dijo que sí. Así que es lo que voy a hacer hoy aquí. Les voy a enseñar algunos fragmentos y les voy a invitar a todos los que quieran tener elementos sólidos, con pruebas contrastables, para desmontar el mito de Fidel Castro, que se compren ese libro. Está en Amazon. Ahí está todo. No necesitas nada más para decirle al mundo que Fidel Castro era un mentiroso, un homófobo, un hipócrita, un sinvergüenza. Todo eso está en ese libro resumido con pruebas contrastables. Bueno, esta triste imagen que hay aquí en pantalla, esperemos que un día el adoctrinamiento y la ignorancia de estas personas les deje entender que ser gay es una libertad de cada persona. Ser Fidel es casi un crimen. Y ser gay y ser Fidel al mismo tiempo denota una ignorancia enorme. Fidel Castro, en el libro 100 horas con Fidel, intentó desmarcarse. Les voy a enseñar ahora. Aquí, en el libro 100 horas con Fidel, intentó desmarcarse de la persecución de los homosexuales en Cuba. Fidel Castro en este libro dice que no, que resulta que en Cuba él puede garantizar, ahí lo tienen señalado en rojo, que no hubo nunca persecución contra los homosexuales ni campo de internamiento para los homosexuales. Eso está, como bien está la referencia, en la página 253 del libro 100 horas con Fidel. Ahí tienen la publicación, la edición y todo. Bien detalladito, como os decía, aparece en este libro del señor Alfredo. Esta es una de las tantas veces que Fidel Castro, ya con el paso del tiempo, esta publicación es de 2006,
Ya con el paso del tiempo, Fidel Castro intenta desmarcarse del daño que le hizo a la comunidad gay en Cuba. Esta es solo una. Hay otra, miren. Aquí, por ejemplo, en el libro Un grano de maíz, de Tomás Borges, en la página 237, Fidel vuelve a negar su homofobia, o vuelve a negar que haya participado o promovido políticas contra los homosexuales. Dice Fidel en este libro: no padezco de ese tipo de fobia contra los homosexuales. Realmente en mi mente nunca ha estado eso y jamás he sido partidario, ni he promovido, ni he apoyado políticas contra la homosexualidad. Eso correspondió, yo diría, a una etapa determinada. Claro, como si las etapas fueran las que promovieran las cosas y no las personas que viven esas etapas. Parece que el tiempo por sí solo va promoviendo y asesinando gente. Es el tiempo, no fue la persona que vivió ese tiempo. Eso es más o menos lo que viene a decir este hipócrita mentiroso de Fidel Castro en este libro. Dice que fue una etapa determinada, pero que claro, que él no promovió ni apoyó ninguna política contra los homosexuales en Cuba. Hay que ser mentiroso y degenerado. Vamos a ver otro fragmento de otra publicación donde Fidel niega también que él haya atacado a los homosexuales en Cuba. Esta fue una entrevista realizada por Carmen Lira, la directora del periódico mexicano La Jornada, donde Fidel vuelve a decir que él no tiene ningún prejuicio contra los homosexuales. Dice, hablando de la homosexualidad, dice: una gran injusticia. Estoy tratando de delimitar mi responsabilidad en todo eso, porque desde luego, personalmente, yo no tengo ese tipo de prejuicio. Luego dice: comprendo, es como cuando el santo peca, ¿verdad? No, ¿verdad? No es lo mismo que peque el pecador, ¿no? Bueno, Fidel aquí se desmarca otra vez de su animadversión, su odio, su desprecio hacia los homosexuales. Claro, esto igualmente fue en otra publicación en el 2010. Fíjense cómo ya, haciéndose mayor, parece que quería limpiar un poco su imagen y comenzó a desmarcarse de todo este desastre que se cometió a principios del triunfo de la revolución contra la comunidad homosexual en Cuba. Pero esto evidentemente es todo mentira. Este señor era homófobo incluso antes de llegar al poder. Incluso antes de llegar al poder ya era homófobo. Y esto es además fácil de demostrar, pero tan fácil como saber leer. Con que sepas leerte un libro, ya puedes demostrar esto. No hay que ir a la universidad. Miren, vamos a comenzar con este libro que se llama Cartas del Presidio, que es un libro escrito por Luis Conte Agüero. Pues en este libro yo lo he intentado buscar impreso y no lo he encontrado. Lo he encontrado en un PDF que parece que fotografiaron el propio libro y se ve muy mal. Hay fragmentos que no apenas son legibles. Pero en este libro, y hace referencia al libro, el libro que les acabo de enseñar de Alfredo, Fidel ya comienza a denotar su tufo a homofobia. Por ejemplo, en la página 34 de este libro, cuando habla del ministro de Gobernación, refiriéndose al ministro de Gobernación de ese tiempo, aquí pueden ver, como dice, el ministro de Gobernación se ha portado como todo lo que es, un perfecto afeminado. Se ha doblegado a los caprichos de los militares y entregado a enriquecerse descaradamente. Sería bueno emplazar públicamente y exigirle una explicación al Consejo Superior de Defensa Social. Bueno, este es solo uno de los fragmentos que aparece en este libro donde Fidel se refiere así como un perfecto afeminado a una persona. Pero todavía va a más, porque este es solo el primer ataque que aparece en este libro al ministro de Gobernación. Miren, este es el segundo ataque que aparece en ese libro al ministro de Gobernación. Dice:
Únicamente un afeminado como Hermida, en último grado de la degeneración sexual, puede acudir a semejante procedimiento, de tan inconcebible indecencia y falta de hombría. Esto fue escrito el 17 de julio de 1954 en una carta escrita por Fidel Castro a Conte Agüero cuando Fidel Castro estaba en la prisión de Isla de Pinos. Ya en ese momento, incluso antes de llegar al poder, esto fue casi 5 años antes de llegar al poder, ya Fidel Castro tenía ese tufo homófobo, llamando a el señor Hermida un afeminado en el último grado de la degeneración sexual, de tan inconcebible indecencia y falta de hombría. Bueno, este era Fidel Castro antes de llegar al poder. ¿Qué pasó cuando este monstruo embrionario, cuando este monstruo homófobo embrionario llegó al poder, es decir, nació? ¿Qué pasó? Pues vamos a ver qué pasó. Voy a ponerles otra foto. Miren, este es un fragmento publicado, un fragmento del discurso de Fidel Castro en el aniversario del ataque a Palacio de la Revolución el 14 de marzo de 1963. Está publicado en el periódico Revolución en la página 3. Pueden buscarlo, hay archivos de prensa donde aparecen estas cosas publicadas. Aquí habla Fidel Castro refiriéndose a los homosexuales, a esas personas que han llevado su libertinaje a extremos de querer ir a algunos sitios de concurrencia pública a organizar sus shows feminoides por la libre. Este discurso además está grabado, está en YouTube. Lo que pasa es que yo no puedo ponerlo aquí porque no tengo la licencia y me van a censurar la directa. Pero esto pueden buscarlo grabado en YouTube. Dice: que no confundan la serenidad de la revolución y la ecuanimidad de la revolución con debilidades de la revolución, porque nuestra sociedad no puede darle cabida a esas degeneraciones. La sociedad socialista no puede permitir ese tipo de degeneraciones. Es decir, para estos señores homosexuales del desfile del orgullo gay, que además dicen que son Fidel, para Fidel ustedes eran nada más y nada menos que unos degenerados. Para la revolución, esa que ustedes dicen que son revolución y son Fidel, para la revolución ustedes eran nada más y nada menos que unos degenerados. No lo digo yo, lo dijo Fidel Castro. Esto, ya les digo, está en YouTube. Este discurso está en YouTube. Se puede contrastar esto que les estoy diciendo. Aún así pueden ir al periódico Revolución, publicación del 14 de marzo del 63 en la página 3, y ahí lo pueden encontrar también. Vamos a ver otro fragmento del mismo discurso publicado, en este caso en la revista Bohemia, por si no encuentran el periódico Revolución. Pues en la revista Bohemia del 22 de marzo del 63, en la página 10, también viene el mismo fragmento escrito del mismo discurso. Todos los medios principales haciéndose eco de las conductas homófobas, del comportamiento homófobo, del odio hacia los homosexuales de Fidel Castro. Periódico Revolución era el órgano oficial del Partido Comunista. La revista Bohemia, el medio de prensa de mayor tirada en Cuba. Aquí tenemos otro fragmento del mismo discurso, también publicado en el periódico Revolución el 14 de marzo del 63 en la página 3, donde dice: hay unas cuantas teorías, yo no soy científico, lo sabemos, Fidel, no soy un teórico en esa materia, se está refiriendo a los homosexuales,
Pero sí observé siempre una cosa, que el campo no daba ese subproducto. Siempre observé eso y siempre lo tengo muy presente. Estoy seguro de que, independientemente de cualquier teoría y de las investigaciones de la medicina, entiendo que hay mucho de ambiente y de reblandecimiento en ese problema. Pero todos son parientes. El lumpencito, el vago, el elvipresliano, el pitusa. Es decir, para Fidel Castro, los homosexuales eran un subproducto que no se daba en el campo. Claro, el campo se asocia con el trabajo rudo, el trabajo fuerte, el trabajo sacrificado. Entonces, para Fidel Castro, que no era científico, y lo sabemos, eras un imbécil con uniforme, científico no eras. Pues para Fidel Castro, que no era científico, los homosexuales eran un subproducto que no se daban en el campo. Se daban en la ciudad. Y además, eran familia del vago. Sí, el homosexual y el vago andaban juntos, eran lo mismo. Tú, homosexual, que dices que eres Fidel, pues tú y el vago, pues para Fidel eran más o menos la misma cosa. El lumpen, pues tú y el lumpen y el vago, pues eran ahí una mezcla de, como dice Josué, de lo mismo con lo mismo. Pues eso era para Fidel Castro, ustedes. El elvipresliano, el pitusa, pues todo eso, así los veía Fidel Castro a ustedes. Ahora, el año que viene, cuando hagan el Festival del Orgullo, sacan otra vez con el cartel. Esto igualmente publicado en el periódico Revolución el 14 de marzo del 63 en la página 3. Vamos a ver otro, porque aquí hay más. Miren, aquí me he tomado la libertad de hacer una foto a la página del libro. Se las voy a ampliar un poco. En 1965, perdonen las marcas, pero yo voy leyendo libros y voy marcándolo todo, me encanta, porque así luego tengo las notas identificables. En 1965, el periodista estadounidense Lee Lockwood le realiza una entrevista a Fidel Castro. En esta entrevista, el periodista le hace una pregunta. En su posición, ¿es su posición que un homosexual no puede ser revolucionario? Básicamente, una pregunta directa, ¿no? Si Fidel cree que un homosexual puede ser revolucionario. Fidel responde: nada impide que un homosexual profese una ideología revolucionaria y, consecuentemente, exhiba una posición política correcta. En este caso, no debe ser considerado políticamente negativo. Y aún así, nosotros nunca creeríamos que un homosexual podría encarnar las condiciones y requisitos de conducta que nos posibilitaría considerarlo un verdadero revolucionario. Toma ya, zasca, en toda la boca. El que dice que es Fidel. Un verdadero militante comunista. Una desviación de esa naturaleza choca con el concepto que tenemos de lo que tiene que ser un militante comunista. Bueno, creo que más claro, a una pregunta directa del periodista, Fidel una respuesta directa del periodista. Dice que sí, que bueno, que un homosexual puede tener la ideología revolucionaria y puede exhibir una posición política correcta. Y que en ese caso no era considerado políticamente negativo. Dicho de otra forma, si eras gay y revolucionario, eras gay. Si eras gay y contrarrevolucionario, eras un maricón de mierda. Con el perdón de la palabra. Lo dijo Fidel Castro. Pero aún así, aunque fueras revolucionario, ellos nunca iban a creer que un homosexual iba a tener todas las condiciones y todos los requisitos de conducta para considerarlo un verdadero revolucionario. Es decir, por más revolucionario que fueras para los del cartelito,
por más revolucionario que fueras, el hecho de ser gay no te iba a convertir nunca en un verdadero revolucionario. Ibas a ser como un revolucionario de segunda o de tercera, aunque fuera revolucionario, ¿eh? Bueno, pues eso era lo que pensaba Fidel Castro de los gays revolucionarios, de los homosexuales revolucionarios. Eso era lo que pensaba Fidel Castro. De los contrarrevolucionarios ya sabemos lo que pensaba y lo que hizo. Pero vamos a ver un poquito más. Porque aquí en esta página... este texto, para el que quiera la referencia, por eso me encanta este libro de Alfredo, porque es que es tan minucioso con las referencias. Yo me he dedicado a buscar referencia por referencia y las he encontrado la mayoría. Por lo menos todas estas que les estoy enseñando las he encontrado. Esto fue publicado en una entrevista en este libro que aparece aquí, Castro's Cuba, Cuba's Fidel, que se publicó en el 67, en el 69, en el 90 y en el 2016. Bueno. Vamos a ver otra foto. Miren. Estas fueron las palabras pronunciadas por Fidel Castro cuando habló de la UMA en el discurso del 13 de marzo en La Habana en 1966. Esto está tomado del sitio oficial cuba.cu, Gobierno Discursos, que es el sitio que ya les he enseñado aquí otras veces, donde aparecen todos los discursos de Fidel Castro, pues de ahí está tomado este fragmento. Y dice, y nuestro problema con estos señores tenemos que resolverlo sencillamente. Son unas pocas decenas, estaba refiriéndose a los homosexuales. De esas pocas decenas, unos tendrían que ir a la cárcel por delito de tipo común, sencillamente por desfalco, uso indebido de fondos. Otros tendrían que ir al servicio militar, otros tendrán que ir a la UMAP, unidades militares de ayuda a la producción, y otros tendrán que ir a centros de rehabilitación, de acuerdo con las disposiciones del Código de Defensa Nacional. Es decir, había que rehabilitar, según Fidel Castro, a los homosexuales, porque es que los homosexuales estaban dañados, eran defectuosos, eran personas con problemas mentales, problemas de conducta, según Fidel Castro. Y había que rehabilitarlos como si fueran criminales, como si fueran presos, personas que cometen delitos y que hay que rehabilitarlos en prisión. Pues para Fidel Castro los homosexuales había que hacer lo mismo, enviarlos a centros de rehabilitación. Vamos a ver otra foto que les tengo por aquí. Miren, esta es una publicación del periódico Gramma, en este caso. Aquí se está hablando del Congreso Nacional, o se está hablando, sí, de lo que se dijo en el Congreso Nacional de Educación y Cultura en abril de 1971. ¿Vale? Aquí en este Congreso se hace referencia también a los homosexuales. Dice, respecto a las desviaciones homosexuales, se definió su carácter de patología social. Quedó claro el principio militante de rechazar y no admitir en forma alguna estas manifestaciones ni su propagación. Bueno, según Fidel Castro, los participantes revolucionarios comunistas de este Congreso, que no es nada más y nada menos que el Congreso Nacional de Educación y Cultura. Esta era la educación y cultura que se estaba creando y la que todavía existe hoy en Cuba. Pues para los educadores y el personal de la cultura, militantes comunistas, los homosexuales no eran más que personas con patología social. Eran desviados sociales. Y que
se tenían que rechazar y no admitir de ninguna forma estas manifestaciones, estos problemas de conducta, que eran la homosexualidad para los comunistas cubanos. Por eso cuando veo a un comunista cubano y gay, es que me entra la risa. Miren, en el mismo congreso, publicado en la revista Bohemia, el 7 del mes 5 de 1971, el 7 de mayo del 71, en la página 56, dice: los medios culturales no pueden servir de marco a la proliferación de falsos intelectuales que pretenden convertir el snobismo, la extravagancia, el homosexualismo y demás aberraciones sociales en expresiones del arte revolucionario, alejados de las masas y del espíritu de nuestra revolución. Es decir, los medios, y esto, ojo, esto dio lugar al quinquenio gris. Para los que son de mi generación y que no han estudiado la historia y que no saben lo que fue el quinquenio gris, pues este fue el pistoletazo de partida de lo que se conoce como el quinquenio gris en Cuba, este congreso. Aquí lo que se está hablando es que la cultura, los medios, las instituciones culturales no pueden dar cabida a los homosexuales, porque el homosexualismo, como lo dice aquí, es una aberración social. Ahí está escrito en el acta del Congreso Nacional de Educación y Cultura, el 17 de mayo de 1971, publicado por la revista Bohemia en su página 56. Sí, así decidieron tratar a los homosexuales en Cuba desde las instituciones educativas y culturales, como unos aberrados sociales. Bueno, después de esto, yo espero que alguien me diga todavía si se puede ser revolucionario, fidelista, comunista y homosexual al mismo tiempo. Vamos a ver otra foto. Miren, aquí se está hablando del fenómeno. Este es del mismo Congreso, de las mismas declaraciones del Congreso. Se está hablando del fenómeno de la homosexualidad. Se profundizó en el origen y evolución del fenómeno, así como su magnitud actual sobre el carácter antisocial de esta actividad y las medidas preventivas y educativas que deben implementarse. El saneamiento de focos e incluso el control y reubicación de casos aislados, siempre con un fin educativo y preventivo. Se estuvo de acuerdo en diferenciar los casos, su grado de deterioro y la actitud necesariamente distinta frente a los diversos casos y grados. Vamos por partes. Evolución del fenómeno. Sí, la homosexualidad era tratada como un fenómeno de carácter antisocial. Es decir, ustedes, homosexuales, en Cuba, en la Cuba fidelista de los años 70, la Cuba comunista, ustedes eran un fenómeno antisocial, sobre el cual había que tomar medidas preventivas y educativas. Había que prevenir a la sociedad de ustedes. Ustedes eran un problema social. Ustedes eran una aberración para Fidel Castro y para el Partido Comunista de Cuba y para la Revolución Cubana. Imagínense lo grave de esto, que eran tratados como una plaga. Había que sanear de focos e incluso el control y reubicación de casos aislados, como si de una plaga se tratara. Los homosexuales en este congreso fueron tratados como una plaga de ratas. Había que sanear los focos de infección. Había que reubicarlos, aislarlos, para que no siguieran contaminando a la sociedad. Así trataban los comunistas cubanos
Fidel Castro, a los homosexuales. Luego continúa diciendo que todo esto siempre con un fin educativo y preventivo, como si la homosexualidad fuera un problema de mala educación o como si fuera un problema a tratar como una enfermedad que se pudiera prevenir. Bueno, esos mismos homosexuales, comunistas, castristas, que dicen hoy que no se les trate como enfermos, lo exigen, y yo estoy de acuerdo, que no se les trate como enfermos, porque no lo son. Pues Fidel Castro sí creía que ustedes eran unos enfermos. Y además continúa. Dice, se estuvo de acuerdo en diferenciar los casos, su grado de deterioro. Claro, ustedes eran una plaga, un foco de infección, y además había incluso grado de deterioro. Habían personas más deterioradas, era como que habían personas más gay que otras. Entonces, había que clasificarlos a ustedes dentro de esa Cuba revolucionaria. Había que clasificarlos. Tú eres más gay, tú eres menos gay, tú eres un poquito gay, según tu grado de deterioro. Y a partir de ahí, entonces analizar tu caso. Sí, como un enfermo de cáncer. Tú lo tienes más extendido, tu caso es más grave. Tú lo tienes muy localizado, tu caso es controlado. Tu tumor es benigno, tú no tienes tanto problema, tú no eres tan gay. Pues así se trataba a los homosexuales en Cuba. Fidel Castro, Raúl Castro y toda esta banda de sinvergüenzas. Pero esto es lo malo que tiene leer, que como a mí me gusta leer, me entero de todas estas cosas. A mí me gusta leer libros. Hay gente que le gusta leer cartelitos de que yo soy Fidel. Así nos va. Vamos a ver qué más dice, porque tengo más fotos por aquí. Miren, esto es todo lo que hemos visto antes, ya convertido en ley. Claro, pues es que lo que hemos visto antes es la forma de pensar y tratar a la gente. Ahora vamos a ver cómo convirtieron todo esto en ley. Y por supuesto, aquí está la Gaceta Oficial del 23 de junio de 1973, en la página 49, la ley 1249, firmada por Dorticós y Fidel Castro. ¿Qué dice esta ley? Se las agrando aquí para que lo vean. Sección cuarta, escándalo público. Artículo 488. Será sancionado con privación de libertad de 3 meses a 1 año, multa de 100 a 300 cuotas o ambas, el que con grave escándalo se dedique a la práctica de actos homosexuales o haga pública ostentación de esa conducta, o importune o solicite con sus requerimientos a otro. Lo que vimos antes, que era la forma de actuar, de proceder, de pensar de toda esta gentuza, ahora lo estamos viendo en la ley. Todo esto materializado en el Código Penal. Usted, homosexual, en Cuba, podría ser sancionado con 3 meses a 1 año de privación de libertad o multa por el simple hecho de dedicarte a prácticas de actos homosexuales. Ser gay en Cuba costaba cárcel. No me creas a mí. Léete el Código Penal cubano. Esto está publicado en la Gaceta Oficial de la República de Cuba el 23 de junio de 1973 en la página 49. Los gays, los homosexuales en Cuba eran tratados como delincuentes. Los mismos que hoy salen con el cartelito yo soy Fidel, yo soy la revolución. Pues la revolución y Fidel a ti te miran como delincuente. No me creas a mí. Lee, que la revolución a lo mejor te enseñó a leer también. Bueno, vamos a seguir porque hay más. Miren, aquí tenemos otra materialización de todo esto en la ley. Esta es la ley número 1267. En el artículo 1
Se adiciona al artículo 2 de la ley número 1166 del 23 de septiembre de 1964, un inciso J que expresará lo siguiente. Y dice el inciso J: el homosexualismo ostensible y otras conductas socialmente reprobables que proyectándose públicamente, y ahí continúa. Esto está publicado en la Gaceta Oficial el 12 de marzo de 1974. Homosexualismo en la ley como conducta socialmente reprobable. Y luego continúa por aquí debajo. Dice el artículo 2. Se adiciona al artículo 6 de la ley número 1166 del 23 de septiembre de 1964 un inciso E que expresará lo siguiente. Inciso E: el homosexualismo ostensible y otras conductas socialmente reprobables en las circunstancias en que se refleje en el inciso J del artículo 2 de esta ley. Reafirma lo que les acabo de decir de la homosexualidad como una conducta que la sociedad tendría que reprobar. Y aquí vamos a ver ahora el resumen de estas leyes, para que vean esto que cada vez se pone mejor. Bueno, este es el inciso E que les acabo de leer. Luego el artículo 3 continúa, dice: se adiciona un párrafo final al artículo 11 de la ley número 1166 del 23 de septiembre del 64 que expresará lo siguiente. En los casos a que se refiere al inciso J, es decir, al homosexualismo, del artículo 2 de esta ley, se podrá imponer al trabajador la sanción de separación definitiva del puesto de trabajo o cargo o la de traslado definitivo a otro puesto o cargo. Es decir, si tú eras homosexual en Cuba, además de poder ir preso por ley, también te podían expulsar del trabajo por ley. A esos homosexuales revolucionarios. Aquí está escrito. Si eras homosexual, una conducta socialmente reprobable, en el artículo 3 de la ley número 1166, dice que se podrá imponer al trabajador la sanción de separación definitiva del puesto de trabajo o cargo, o trasladarte a otro puesto de trabajo. Y luego continúa. El artículo 4 se habla de otra modificación de la ley y dice: para hacer efectiva la rehabilitación, claro, porque como el homosexual en ese momento, y para los comunistas, los fidelistas, los castristas, el homosexual es una persona dañada, una persona que hay que rehabilitar. Continúa la ley. Para hacer efectiva la rehabilitación, será necesario que no se hubieran cometido dentro de los plazos expresados anteriormente nuevas violaciones de la disciplina laboral. Es decir, para tú rehabilitarte como homosexual, para tú ser otra vez una persona normal para esta gente, tú hubieras tenido que dejar de comportarte como homosexual un tiempo, un plazo determinado. Si tú te dejas de comportar como homosexual ese tiempo, pues ya para ellos tú estabas rehabilitado y podías volver entonces, como dice, y en su caso, que existe evidencia de haber cesado real y efectivamente la conducta que alude. Es decir, que tú demuestres que tú has dejado de ser gay, que tú has dejado de ser homosexual, que lo demuestres, para así entonces demostrar que estás rehabilitado y poder volver a incorporarte a tu trabajo, a tu vida laboral, a lo que fuere. Así trataban a los homosexuales en Cuba. Todavía se tratan así. Vamos a ver qué más tenemos por aquí, que creo que me queda todavía una foto más. Sí, aquí está. Miren, esta foto es del Código Penal del 21, la ley número 21 del 15 de febrero del 79, publicada en la Gaceta Oficial el 1 de marzo del 79. Sección cuarta, escándalo público, otra vez. El artículo 369, y vuelve otra vez a hablar de la privación de libertad de 3 a 9 meses o de las multas. En el inciso A, haga pública ostentación de su condición de homosexual. Otra vez, se reafirmaba,
Si eres gay, puedes ir preso, ser multado en Cuba. Y ya está. Esta es la portada. Vale, perfecto. Bueno. Les voy a volver a enseñar el libro de donde extraje todos estos datos. Datos que además he confirmado por las fuentes. Este es el libro. Está en Amazon. Por favor, cómprenlo, búsquenlo, léanselo. Esto es oro. Familia, Fidel Castro fue un homófobo de mierda. Todos esos españoles, argentinos, chilenos, idiotas del mundo, que siguen hablando de la ultraderecha homófoba y Fidel Castro como el paladín de la justicia, tienen los papeles cambiados. Fidel Castro era esa basura homófoba que atacó a los homosexuales incluso desde el año 54, cuando todavía ni siquiera había llegado al poder y estaba preso. Desde ahí ya estaba atacando a los homosexuales y cuando llegó al poder los atacó todavía más, incluso hizo leyes para condenar la homosexualidad y tratarla como una enfermedad, como una plaga de ratas en la sociedad. Y todavía viene alguien a decirme que un socialista español los otros días, es que Vox es homófobo. Y Fidel Castro dice, ¿qué tiene que ver Fidel Castro con homofobia? Y yo, qué mal va este mundo. Qué mal va este mundo. La ignorancia nos va a extinguir. Todavía en ese libro hay más datos, hay muchos más datos que demuestran la homofobia de Fidel Castro. Yo solo he recopilado algunos, los más fáciles de explicar aquí. Hay otros un poco más extensos que ya se los dejo a ustedes por si quieren seguir profundizando en el tema. En cualquier caso, está demostrado que estas personas, que les voy a poner aquí en la foto, es que esto me da, sinceramente, estas personas de esta foto no tienen ni puñetera idea de lo que hizo la revolución cubana con los homosexuales, ni lo que pensaba Fidel Castro de los homosexuales. Yo quiero asumir que ellos no conocen la historia, porque si conocen la historia y están portando ese cartel, entonces sí son unos aberrados mentales, no por ser gays, sino por identificarse con la misma persona que oprimió su colectivo durante décadas, por identificarse con el mismo proceso que los criminalizó y que los trató como una plaga durante décadas. Entonces sí son unos aberrados. Pero bueno,